8 vivimos en esta casa. 8 personas lo hemos experimentado. 8 personas no están locas. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película El Conjuro 4, Últimos Ritos. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además, hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. El Conjuro 4. Últimos Ritos es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025 dirigida por Michael Chavis y escrita por Ian Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick, basada en las investigaciones reales de la aparición de los Smurl, realizadas por los Warren a través de una historia original, coescrita por James Wan y Johnson McGoldrick. La película está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes repiten sus papeles como los investigadores y autores paranormales Ed y Lorraine Warren, junto con Mia Tomlinson en su debut cinematográfico y Ben Hardy. Es la secuela de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, 2021, y es la novena y última entrega de la primera fase del universo de The Conjuring. Chaves regresa como director de la película anterior y James Wan y Peter Safran
regresan como productores. The Conjuring, Last Rites se estrenó en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025. Recibió críticas mixtas a positivas de los críticos. Trama. En 1956, Ed y Lorraine Warren investigaban un espejo antiguo en una tienda. Al tocarlo, Lorraine se rompió. Se desplomó, viendo una visión de una entidad y su hijo nonato, lo que llevó a Ed a llevarla al hospital justo antes del parto. La tensión aumenta cuando la pareja, instintivamente, ahuyenta a la entidad después de que Lorraine diera a luz a su única hija, Judy, quien nació muerta, tras apenas recuperarla del borde de la muerte. 30 años después, la familia Smurl se muda a Pensilvania a una casa de 2 plantas. Jack y Janet Smurl comparten la casa con los padres de Jack, Mary y John, junto con sus 4 hijas: Dawn, Heather y las gemelas, Karen y Shannon. Para el cumpleaños de Heather, John le regala un espejo grande, que la familia coloca en la casa sin sospechar nada. Durante la confirmación de Heather, casi se desata un desastre cuando una pesada lámpara del techo de la cocina se cae repentinamente, rozándola por poco. A partir de ese momento, Janet y sus hijas comienzan a oír voces incorpóreas, a ver entidades sombrías moviéndose por las habitaciones y a experimentar una serie de sucesos paranormales. Las perturbaciones se centran en el espejo, lo que perturba tanto a las 2 hijas mayores que deciden tirarlo al darse cuenta de que la recogida de basura se reduce al día siguiente. El terror se intensifica aún más cuando el espejo manifiesta fragmentos de vidrio dentro del cuerpo de Dawn, lo que la hace desplomarse y vomitar sangre violentamente. Al mismo tiempo, Jack sufre su propia pesadilla cuando es atacado por la entidad que acecha su hogar. Desesperada por respuestas, la familia toma la difícil decisión de acudir a la prensa y exponer el embrujo que ha consumido sus vidas. De vuelta con los Warren, Tony Spira, el interés amoroso de Judy, le propone matrimonio, pero sus habilidades psíquicas se intensifican en relación con sus padres. Judy comienza a tener visiones perturbadoras de la muñeca Annabelle y de una anciana que la ataca en un probador con espejos mientras se prueba su vestido de novia. El padre Gordon intenta ayudar a los Smurls pidiéndoles ayuda a los Warren, a lo que se niegan por estar jubilados. Luego conduce a Pensilvania para pedir ayuda a la diócesis de Scranton, donde el demonio lo ataca y se suicida. En el funeral del padre Gordon, Judy tiene una visión de que Gordon murió en Pensilvania y se va sola, sin que sus padres lo sepan. Ed, Lorraine y Tony buscan frenéticamente a Judy, lo que los lleva hasta los Smurl. Al llegar a la casa de los Smurl en Pensilvania, Ed y Lorraine comienzan a experimentar perturbaciones sobrenaturales tras ser persuadidos por Judy para ayudar a la familia. Mientras los Warren y los Smurl discuten sus próximos motivos, el espejo, ahora revelado como la fuente, irradia malevolencia. Mientras Lorraine explora la casa, deduce que un demonio reside en ella y descubre que han ocurrido 2 asesinatos en la casa, involucrando a una niña y una anciana. Judy se siente cada vez más atraída por el espejo del ático y es atacada cuando la muñeca Annabelle se manifiesta como un gigante y la ataca. Al caer la noche, el espíritu dentro del espejo invade con furia la casa de los Smurl y, aún más alarmante, intenta poseer a Judy mientras encierra a Lorraine en el sótano y a Tony afuera, después de que los hombres intentaran mover el espejo al auto de Ed. Para su horror, el espejo regresa inexplicablemente. Se produce una tensa y emotiva confrontación. Lorraine recurre a sus habilidades psíquicas y une fuerzas con Judy en un feroz enfrentamiento telepático contra el demonio que pretende usurpar a su familia. La escena alcanza su clímax cuando Judy y Lorraine, sincronizadas e inquebrantables, logran expulsar al ente, rompiendo el espejo con un destello de luz sobrenatural. Tras el incidente, los Smurls permanecen juntos, aliviados, maltrechos, pero unidos, viviendo en la casa durante 3 años más. Los Warren guardan el espejo maldito, o sus restos, en su museo ocultista como testimonio de su lucha de toda la vida contra el mal. En una escena final, Ed acompaña a Judy al altar para su boda con su prometido Tony. Entre los invitados se encuentran rostros conocidos de los casos anteriores de los Warren, como Caroline Perron y Janet Hudson.
En la víspera de la boda, Ed y Lorraine comparten un último momento conmovedor como investigadores paranormales, recordando que fue su confianza y fe lo que los fortaleció durante los últimos 30 años contra el mal. Elenco: Vera Farmiga como Lorraine Warren, una clarividente y medium en trance. Madison Lawlor como la joven Lorraine Warren. Patrick Wilson como Ed Warren, un demonólogo profeso, autor y conferenciante. Orion Smith como el joven Ed Warren. Mia Tomlinson como Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine. Ben Hardy como Tony Spera, el novio de Judy. Rebecca Calder como Janet Smurl. Elliot Cowan como Jack Smurl. Kila Lord Cassidy como Heather Smurl. Bo Gaston como Dawn Smurl. Molly Cartwright como Shannon Smurl. Tilly Walker como Karen Smurl. Peter White como el abuelo Smurl. Kate Fye como la abuela Smurl. John Brotherton como Brad Hamilton. Las aventuras cinematográficas de Ed y Lorraine Warren llegan a su fin con El Conjuro. Últimos ritos, pero lamentablemente no terminan con su caso más emocionante. Es una lástima, porque la película empieza con buen pie antes de perder fuerza y nunca recuperarla. Ambientada en 1986, esta entrega se inspira en la vida real de la familia Smurl, quienes afirmaban sufrir apariciones aterradoras que plagaban constantemente su hogar en Pensilvania. En Last Rites, el problema comienza cuando los abuelos le regalan un espejo viejo a la hija mayor, Heather, Kila Lord Cassidy. Casi de inmediato, los techos se derrumban. Varios miembros de la familia tienen visiones perturbadoras y en un momento dado, alguien incluso tose sangre. Y sí, intentan deshacerse del espejo, pero resulta que es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque James Wan ha seguido involucrado en la serie tras dirigir las 2 primeras entregas y una vez más aparece en los créditos argumentales, el director Michael Chavez ha estado al mando de toda la franquicia del universo Expediente durante los últimos años, dirigiendo La Maldición de la Llorona, El Conjuro, Obligado por el Diablo y La Monja, 2 en rápida sucesión antes de Exhortación Universal. Los primeros intentos de Chavez en las películas de El Conjuro tuvieron dificultades para mantener el ambiente desenfadado y divertido que Wan les aportó, pero ha mejorado notablemente a la hora de generar tensión. Hay algunas escenas de terror sólidas en Last Rites, sobre todo al principio, como cuando Janet, Rebecca Calder, la madre de la familia Smurl, realiza tareas domésticas rutinarias mientras suceden cosas inquietantes a su alrededor. Una escena en el sótano familiar con una presencia en la oscuridad es particularmente efectiva y se apoya en la creatividad visual de Chavez, incluyendo un hábil uso de las sombras. Hay múltiples presencias en esta casa y Chavez exorciza algunos buenos sustos de cada una, sobre todo de un espíritu particularmente intenso que blande un hacha. ¿Y dónde están los Warren durante todo esto? Bueno, simplemente pasan el rato en casa durante una parte sorprendentemente larga y pronto frustrante de la película. Un prólogo nos revela que hay algo de historia entre los Warren y el espejo, pero después hay más de 1 hora en la que desconocen por completo a los Smurls y su difícil situación. La película comienza con los Warren dejando de aceptar casos debido a los continuos problemas cardíacos de Ed, pero ni siquiera se les dedica tiempo a escuchar sobre los Smurls desde lejos, ni a debatir si involucrarse. Simplemente nunca surge el tema hasta que finalmente lo hace. Los Warren tienen su propia historia, centrada principalmente en su hija Judy, interpretada esta vez por Mia Tomlinson, quien heredó de su madre la capacidad de conectar con lo sobrenatural, y ahora la encuentra cada vez más abrumadora. Patrick Wilson y Vera Farmiga siguen siendo encantadores y cautivadores como Ed y Lorraine, y tanto Tomlinson como Ben Hardy, como el dulce novio de Judy, Tony, están muy bien. Un par de momentos que involucran las cosas perturbadoras que Judy ve son efectivos, como una escena en un probador que aprovecha bien todos los espejos que la rodean. Esta película tiene muchos espejos. Pero además de eso, por muy agradable que sea pasar tiempo con esta extraña familia y su sótano lleno de objetos malignos, también queremos verlos en un caso real, en lugar de Ed jugando al ping-pong con Tony al ritmo de Let's Dance de David Bowie. Sí, eso realmente sucede. En cambio, durante gran parte de su metraje, Last Rites,
parece como si estuviéramos viendo dos películas diferentes porque lleva mucho tiempo unir a los Smalls y los Warrens. Para cuando Chávez logra reunirlos, la energía inicial se ha disipado y la película empieza a resultar pesada. Aún quedan algunos toques de distinción. Últimos Ritos tiene una de las mejores apariciones de Annabelle, imprescindibles en la saga El Conjuro, pero no lo suficiente como para ser realmente satisfactoria en general. Y la estructura de la película da la sensación de que su enfoque está por todas partes, porque cuando los personajes se unen, los Warren adquieren protagonismo, de una forma que hace que muchas de las escenas de los Smalls solos parezcan un montaje inútil. Heather, en particular, pasa de ser una de las protagonistas de la película en las primeras escenas a ser básicamente un personaje secundario insignificante en el tercer acto. Wilson y Farmiga son a la vez tontos y entrañables y tienen una química genial y poco convencional, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les dé una mejor despedida. El Conjuro es a la vez un gran éxito hollywoodense y una situación muy extraña, si analizamos con perspectiva cómo se originó. Todo está basado en hechos reales, ya que la gente realmente afirmó que estas cosas ocurrieron y los Warren luego respaldaron y amplificaron esas afirmaciones. Pero entonces debes decidir por ti mismo si crees que los Warren realmente se enfrentaron a innumerables amenazas sobrenaturales genuinas. Y luego, como se muestra en las películas de forma muy exagerada, a menudo modificando o exagerando los informes ya debatidos, vieron cómo estas cosas impactaban en el mundo físico. Y todo esto sin siquiera entrar en las inquietantes acusaciones de Judith Penny sobre la pareja. Sea cual sea la verdad, y lo que se piense de los verdaderos Warren, las versiones cinematográficas de Ed y Lorraine que aparecen en estas películas siguen siendo cautivadoras, aunque probablemente sea mejor tratarlos simplemente como personajes cinematográficos que existen de forma bastante independiente de lo que realmente ocurrió. Hay algo en Wilson y Farmiga juntos, y en cómo retratan no solo la convicción de Ed y Lorraine por su causa, sino también su continua y apasionada adoración mutua que los convierte en un gran dúo cinematográfico. Son a la vez peculiares y entrañables de una manera que se siente única, y ambos tienen una química genial y poco convencional que ha hecho que sea divertido verlos aventurarse en cada una de estas historias espeluznantes. Todo esto se mantiene en esta nueva película, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les ofrezca una mejor despedida. El texto inicial de la película, al igual que sus trailers, nos muestra cómo estamos a punto de presenciar el último caso de los Warren y cómo, tras un suceso tan monumental, entenderíamos por qué sería el último. Pero lo que ocurre no está a la altura de las expectativas, sobre todo porque involucra a Ed y Lorraine, en el caso en una etapa tan tardía. Llegados a ese punto, es difícil sentir una conexión personal entre ellos y lo que ocurre, independientemente de la historia que nos cuenten. También hay un diálogo inquietante sobre lo que realmente podría estar sucediendo y lo que hay detrás, que resulta intrigante y se percibe como de suma importancia, pero sin una conclusión real. Puede que las películas del Conjuro hayan terminado, pero es dudoso que el universo del Conjuro haya terminado. Después de todo, Últimos Ritos es la cuarta aventura cinematográfica de Ed y Lorraine, pero es la 9ª o 10ª película de la franquicia más grande, dependiendo de si se considera La Maldición de la Llorna como una parte verdadera de la serie, y es difícil creer que el estudio simplemente detenga un éxito tan continuo por completo. Pero Ed y Lorraine han sido su centro desde el principio, y hay algo conmovedor en verlos tener un final que el epílogo de la película aprovecha brevemente. Aún así, a pesar de varias escenas espeluznantes que proporcionan una sacudida adecuada del Conjuro, cuando se trata de darles un caso final convincente, Últimos Ritos, en última instancia, se siente deficiente. Es difícil creer que una franquicia tan lucrativa como The Conjuring, con sus diversos spin-offs, sea seria cuando anuncia su última entrega, Last Rites, como la aventura final de sus dos héroes fundadores, los parapsicólogos casados Lorraine y Ed Warren, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Al menos, la película es consciente de nuestro escepticismo y sugiere una forma de seguir adelante sin que parezca que han incumplido su palabra. Esta es una versión sigilosa de una supuesta secuela heredada
que establece nuevos personajes a los que se puede pasar la antorcha narrativa, a saber, la hija sobrenaturalmente sintonizada de la pareja, Judy, Mia Tomlinson, y su nuevo novio Tony Spera, Ben Hardy, que conoce a la gente por primera vez cuando comienza la historia. Todos se ven envueltos en la investigación de un suceso fantasmal en la Pensilvania industrial que involucra múltiples posesiones de objetos, múltiples apariciones y, en este relato ficticio, de todos modos, una conexión con los primeros días de la pareja. La película comienza con un flashback a 1964. Ed y Lorraine investigan un caso relacionado con un espejo embrujado que desencadena el parto de Lorraine y los sumerge en un torbellino de horror sobrenatural que casi les hace perder a Judy de bebé. El espectador astuto sabe que no habría razón para retroceder en la trama y no resolverlo más adelante, así que esperamos pacientemente el momento de descubrir cómo exactamente se desarrollará en la actualidad. Y así es, y de una manera que amplifica el ya gran cariño de los fans por el dúo protagonista, completa las personalidades de sus sucesores y podría hacernos pensar en las películas de Destino Final, donde cada trama trata sobre cómo no se puede engañar a la muerte porque siempre viene a cobrar lo que se debe. Esta película se ambienta más tarde que cualquier otra en la línea temporal, en 1986. Se centra en un caso que surgió después de que los Warren se retiraran oficialmente de las investigaciones in situ, principalmente porque a Ed le diagnosticaron problemas cardíacos, una seria desventaja en un trabajo donde fantasmas y demonios aparecen constantemente, gritando, lanzando cosas e intentando poseerte y empujarte por las escaleras. Los warrenólogos sabrán que el verdadero Ed Warren sí tenía una afección cardíaca, lo que influyó en el semi-retraimiento de la pareja del negocio, y que eso terminó matando a Ed, y que Tony terminó, en cierto modo, tomando las riendas del negocio familiar, incluyendo la habitación de los Warren, llena de objetos malditos recolectados en el curso de su trabajo. Todo eso se aborda en esta película, aunque no de forma directa, no hay spoilers, así que tranquilos. Ni siquiera entraremos en los detalles de la trama ni en su conexión con el pasado, ya que la investigación actual es bastante superficial comparada con otras de la serie. Salvo una de las dos hijas adolescentes de la familia embrujada, nadie más en la casa se desarrolla con tanto detalle, y mucho menos con el personaje de Lili Taylor en la serie original. No, la historia principal gira en torno a Ed, Lorraine, Judy y Tony, y los detalles domésticos de sus vidas, mientras un forastero intenta, con buen humor, unirse a un trío muy unido de personas especiales. Judy tiene el don de su madre y a veces lo ve como una maldición. Ama a sus padres, pero le gustaría tener algo parecido a una vida normal, sea lo que sea que eso signifique, aunque por supuesto, al final ha aceptado sus talentos y ha unido fuerzas con sus padres y su futuro esposo para derrotar a las fuerzas del mal. Tony, mientras tanto, tiene que demostrar su valía a lo largo de la película, principalmente a Ed, una persona inteligente y sensible que, sin embargo, posee los valores estoicos del tipo duro tan comunes en los hombres de su generación. Un cuadro de John Wayne cuelga en la pared de una de las localizaciones clave de la película. Nunca cobra vida, gracias a Dios, aunque Mel Brooks habría ido allí. Pero, en cierto sentido, esto acecha a la película porque es un recordatorio constante de la imagen de masculinidad que Ed nunca puede rechazar por completo, aunque es demasiado amable y sensible para encarnarla plenamente. Michael Chávez, quien dirigió 3 entregas anteriores de la franquicia, está detrás de la cámara y es divertido ver los cambios visuales con respecto a la época de James Wan. La mayor parte de la película está filmada cámara en mano, con planos de enfoque superficiales, lo que le da un aire más ochentero y le da un toque de cine casero, incluso en los momentos más aterradores. El director de fotografía Eli Bourne, un nombre al que vale la pena seguir de cerca, también hace un uso magnífico de cintas de vídeo domésticas de baja resolución de los años 80 y dispositivos de vigilancia, lo que ayuda al director a ocultar imágenes horribles en composiciones aparentemente mundanas y a revelarlas solo cuando un personaje empieza a observarlas. Las extraordinarias actuaciones de Farmiga y Wilson han sido el punto fuerte desde el principio, y el aspecto que distingue a esta franquicia
de tantas otras en el género del terror. Farmiga es la principal atracción. Posee un talento impecable y lo aplica en cada proyecto, incluso cuando está atrapada en un papel con poca historia. Pero también irradia una fuerza vital tan específica e intensa que te lo crees cuando interpreta a un personaje que ve, siente y comprende más que casi cualquier otra persona. Es el tipo de actriz para la que, en su época, Ingmar Bergman habría escrito papeles. Wilson es igual de impresionante, aunque con un tono más delicado. Ed es el doctor, Watson para el Sherlock Holmes de su esposa, lo que no significa que sea su cuidador y su caja de resonancia, aunque lo es, al igual que Lorraine lo es para él, sino que aporta unas habilidades diferentes pero complementarias al trabajo. El verdadero Warren era el único no católico autorizado por la Iglesia para realizar exorcismos y una resiliencia física que resulta muy útil cuando las amenazas implícitas se convierten en acciones violentas. Se puede sentir el amor entre los personajes, que se ha entrelazado a lo largo de los años con el evidente respeto de los actores por las dotes de cada uno. Esta no es una de las mejores películas de Conjuring de todos los tiempos en términos de elementos sobrenaturales. Ed y Lorraine ni siquiera ponen un pie en el espacio embrujado de esta película hasta la mitad de la historia. Casi como el sacerdote de Max von Sydow, solo aparece en El Exorcista original después de que se hayan agotado todas las demás opciones posibles. Pero una vez que están dentro, están realmente dentro. El clímax de Last Rites es tan tenso e inquietante como quiera ser, pero también es cálido e inspirador, porque a diferencia de muchas películas que venden la idea de que las familias son más fuertes cuando todos trabajan juntos, esta cree totalmente en ello y lo vende con toda la habilidad y emoción que puede reunir. La serie de El Conjuro de James Wan ha persistido como una especie de contradicción. Su inmenso tamaño, 10 películas en total si se incluye La Maldición de la Llorona de 2019, que parece ser un asunto menor de debate intrascendente, contradice una serie que, a diferencia de franquicias igualmente grandes como Marvel o DC, realmente triunfa como reflexiones íntimas sobre la fe y la familia. No es difícil ver por qué las películas del Conjuro en particular han sido tan populares. Son historias católicas en las que personas fundamentalmente buenas se ven desafiadas a mantener sus almas intactas en un mundo donde Dios y el diablo no son abstracciones, sino fuerzas reales en nuestro mundo material. A pesar de los juguetes espeluznantes, las muñecas malditas y las bestias con cuernos, El Conjuro trata, con cierta cursilería, del poder del amor para alejar el espectro del mal. Y un símbolo de ese poder siempre han sido Ed y Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente. Si bien los Warren de la vida real eran sin duda charlatanes y charlatanes, los de la ficción son una pareja sumamente entrañable, cuyo amor mutuo es mucho más firme que el velo entre los vivos y los muertos. Para los fans de la serie, el guión inicial de Last Rites resulta, a primera vista, bastante escalofriante. La cuarta película promete una historia tan devastadora para la vida de los Warren que se ven obligados a alejarse del foco de atención, poniendo fin a sus carreras, dado que los Warren en la vida real vivieron hasta bien entrada la vejez y que su hija Judy Spera ahora dirige su propia empresa de investigación paranormal, y además que la película se ha promocionado ampliamente como la última película de los Warren ficticios, el guión resulta, en el mejor de los casos, un poco tibio. A pesar de una promesa inicial algo falsa, Last Rites es apropiadamente aterradora, mucho más exitosa en una base de susto por susto que la segunda o tercera película, y un regreso realmente espumoso a los placeres estéticos del primer Conjuring de Wan. Los guionistas Ian B. Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick nos devuelven inteligentemente a la cuestión de la viabilidad de los Warren como unidad familiar, preguntando por primera vez en la franquicia cuál podría ser el costo psicológico no solo para Ed y Lorraine, sino también para su hija Judy, Mia Tomlinson. Después de todo, esta es una vida dedicada a tratar íntimamente con los fantasmas, demonios y espíritus asesinos. La película comienza la noche del nacimiento de Judy, en 1964, cuando los jóvenes Ed y Lorraine, Orion Smith y Madison Lawlor, respectivamente, se libran de un posible exorcismo de un extraño espejo de gran tamaño
corren al hospital y reviven a Judy muerta mediante el poder de la oración. La escena plantea la difícil posibilidad de que su hija esté maldita, o peor aún, que Lorraine haya ofrecido el alma de Judy al diablo a cambio de una larga vida. Durante gran parte de la película, esa atractiva idea sustenta la trama principal como una bomba de relojería. El director Michael Chaves, de forma mucho más acertada y conmovedora que en sus anteriores trabajos para la franquicia, construye una tensión intensa mediante presagios efectivos y con varias complejas máquinas de Rube Goldberg. Last Rites se basa en la supuesta aparición fantasmal de la casa de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania, entre 1974 y 1989, una aparición que desencadenó un revuelo mediático y un libro coescrito por los Warren. Mientras la pareja investiga la posible posesión, también se preparan para dar la bienvenida a Tony, Ben Hardy, el prometido de Judy, a la familia. Como en cualquier otra película de El Conjuro, los detalles del por qué son menos importantes que la mecánica misma del fantasma, y Chaves y compañía prescinden de la labor investigadora que dificultó "El diablo me obligó a hacerlo", en favor de una serie de escenas realmente espeluznantes. También vinculan de forma importante las propias experiencias de los Warren con las de la familia Smurl, lo que le da a este capítulo una sensación más personal y sin duda devastadora que las anteriores. En una serie admirablemente seria, Last Rites se lleva fácilmente la palma como el capítulo más sano del grupo, con su insistencia en Dios y la fe tambaleándose hacia la propaganda religiosa. Pero el enfoque es indudablemente efectivo, con un clímax que es tan aterrador como emocionalmente resonante. De una manera que no siempre ha sido cierta en The Conjuring, muchos de los momentos más aterradores de la película están ligados a la perfección a los riesgos emocionales de los personajes. Una escena en la que Judy es perseguida por una presencia fantasmal mientras se prueba vestidos de novia frente a un espejo infinito es uno de los sustos más impresionantes de la franquicia, y digamos que hay otra escena exquisitamente discordante con un personaje recurrente más adelante en la película que es una manipulación magistral. Todos estos momentos culminan en una pregunta que ha estado presente en las 10 películas del universo extendido. ¿Es mejor ahuyentar los fantasmas del pasado con pura fuerza de voluntad o enfrentarlos sin miedo? Para Ed, Lorraine y, quizás especialmente para Judy, es una pregunta que los perseguirá en la siguiente etapa de la vida, o más allá del falso reflejo del espejo, hacia la trampa mortal del país desconocido. El Conjuro 4. Últimos Ritos es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025 dirigida por Michael Chaves y escrita por Ian Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick, basada en las investigaciones reales de la aparición de los Smurl, realizadas por los Warren a través de una historia original, coescrita por James Wan y Johnson McGoldrick. La película está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes repiten sus papeles como los investigadores y autores paranormales Ed y Lorraine Warren, junto con Mia Tomlinson en su debut cinematográfico y Ben Hardy. Es la secuela de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, 2021, y es la novena y última entrega de la primera fase del universo de The Conjuring. Chaves regresa como director de la película anterior y James Wan y Peter Safran regresan como productores. The Conjuring, Last Rites se estrenó en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025. Recibió críticas mixtas a positivas de los críticos. Trama. En 1956, Ed y Lorraine Warren investigaban un espejo antiguo en una tienda. Al tocarlo, Lorraine se rompió. Se desplomó, viendo una visión de una entidad y su hijo nonato, lo que llevó a Ed a llevarla al hospital justo antes del parto. La tensión aumenta cuando la pareja, instintivamente, ahuyenta a la entidad después de que Lorraine diera a luz a su única hija, Judy, quien nació muerta, tras apenas recuperarla del borde de la muerte. 30 años después, la familia Smurl se muda a Pensilvania a una casa de 2 plantas. Jack y Janet Smurl comparten la casa con los padres de Jack, Mary y John, junto con sus 4 hijas: Dawn, Heather y las gemelas, Karen y Shannon. Para el cumpleaños de Heather, John le regala un espejo grande, que la familia coloca en la casa sin sospechar nada. Durante la confirmación de Heather,
casi se desata un desastre cuando una pesada lámpara del techo de la cocina se cae repentinamente, rozándola por poco. A partir de ese momento, Janet y sus hijas comienzan a oír voces incorpóreas, a ver entidades sombrías moviéndose por las habitaciones y a experimentar una serie de sucesos paranormales. Las perturbaciones se centran en el espejo, lo que perturba tanto a las dos hijas mayores que deciden tirarlo al darse cuenta de que la recogida de basura se reduce al día siguiente. El terror se intensifica aún más cuando el espejo manifiesta fragmentos de vidrio dentro del cuerpo de Dawn, lo que la hace desplomarse y vomitar sangre violentamente. Al mismo tiempo, Jack sufre su propia pesadilla cuando es atacado por la entidad que acecha su hogar. Desesperada por respuestas, la familia toma la difícil decisión de acudir a la prensa y exponer el embrujo que ha consumido sus vidas. De vuelta con los Warren, Tony Spira, el interés amoroso de Judy, le propone matrimonio, pero sus habilidades psíquicas se intensifican en relación con sus padres. Judy comienza a tener visiones perturbadoras de la muñeca Annabelle y de una anciana que la ataca en un probador con espejos mientras se prueba su vestido de novia. El padre Gordon intenta ayudar a los Smurls pidiéndoles ayuda a los Warren, a lo que se niegan por estar jubilados. Luego conduce a Pensilvania para pedir ayuda a la diócesis de Scranton, donde el demonio lo ataca y se suicida. En el funeral del padre Gordon, Judy tiene una visión de que Gordon murió en Pensilvania y se va sola, sin que sus padres lo sepan. Ed, Lorraine y Tony buscan frenéticamente a Judy, lo que los lleva hasta los Smurl. Al llegar a la casa de los Smurl en Pensilvania, Ed y Lorraine comienzan a experimentar perturbaciones sobrenaturales tras ser persuadidos por Judy para ayudar a la familia. Mientras los Warren y los Smurl discuten sus próximos motivos, el espejo, ahora revelado como la fuente, irradia malevolencia. Mientras Lorraine explora la casa, deduce que un demonio reside en ella y descubre que han ocurrido 2 asesinatos en la casa, involucrando a una niña y una anciana. Judy se siente cada vez más atraída por el espejo del ático y es atacada cuando la muñeca Annabelle se manifiesta como un gigante y la ataca. Al caer la noche, el espíritu dentro del espejo invade con furia la casa de los Smurl y, aún más alarmante, intenta poseer a Judy mientras encierra a Lorraine en el sótano y a Tony afuera, después de que los hombres intentaran mover el espejo al auto de Ed. Para su horror, el espejo regresa inexplicablemente. Se produce una tensa y emotiva confrontación. Lorraine recurre a sus habilidades psíquicas y une fuerzas con Judy en un feroz enfrentamiento telepático contra el demonio que pretende usurpar a su familia. La escena alcanza su clímax cuando Judy y Lorraine, sincronizadas e inquebrantables, logran expulsar al ente, rompiendo el espejo con un destello de luz sobrenatural. Tras el incidente, los Smurls permanecen juntos, aliviados, maltrechos, pero unidos, viviendo en la casa durante 3 años más. Los Warren guardan el espejo maldito, o sus restos, en su museo ocultista como testimonio de su lucha de toda la vida contra el mal. En una escena final, Ed acompaña a Judy al altar para su boda con su prometido Tony. Entre los invitados se encuentran rostros conocidos de los casos anteriores de los Warren, como Caroline Perron y Janet Hudson. En la víspera de la boda, Ed y Lorraine comparten un último momento conmovedor como investigadores paranormales, recordando que fue su confianza y fe lo que los fortaleció durante los últimos 30 años contra el mal. Elenco: Vera Farmiga como Lorraine Warren, una clarividente y medium en trance. Madison Lawlor como la joven Lorraine Warren. Patrick Wilson como Ed Warren, un demonólogo profeso, autor y conferenciante. Orion Smith como el joven Ed Warren. Mia Tomlinson como Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine. Ben Hardy como Tony Spera, el novio de Judy. Rebecca Calder como Janet Smurl. Elliot Cowan como Jack Smurl. Kila Lord Cassidy como Heather Smurl. Bo Gaston como Dawn Smurl. Molly Cartwright como Shannon Smurl. Tilly Walker como Karen Smurl. Peter White como el abuelo Smurl. Kate Fye como la abuela Smurl. John Brotherton como Brad Hamilton. Las aventuras cinematográficas de Ed y Lorraine Warren llegan a su fin con El Conjuro. Últimos Ritos,
pero lamentablemente no terminan con su caso más emocionante. Es una lástima, porque la película empieza con buen pie antes de perder fuerza y nunca recuperarla. Ambientada en 1986, esta entrega se inspira en la vida real de la familia Smurl, quienes afirmaban sufrir apariciones aterradoras que plagaban constantemente su hogar en Pensilvania. En Last Rites, el problema comienza cuando los abuelos le regalan un espejo viejo a la hija mayor, Heather, Kyla Lord Cassidy. Casi de inmediato, los techos se derrumban. Varios miembros de la familia tienen visiones perturbadoras y en un momento dado, alguien incluso tose sangre. Y sí, intentan deshacerse del espejo, pero resulta que es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque James Wan ha seguido involucrado en la serie tras dirigir las 2 primeras entregas y una vez más aparece en los créditos argumentales, el director Michael Chaves ha estado al mando de toda la franquicia del universo Expediente durante los últimos años, dirigiendo La Maldición de la Llorona, El Conjuro, Obligado por el Diablo y La Monja, 2 en rápida sucesión antes de Exhortación Universal. Los primeros intentos de Chaves en las películas de El Conjuro tuvieron dificultades para mantener el ambiente desenfadado y divertido que Wan les aportó, pero ha mejorado notablemente a la hora de generar tensión. Hay algunas escenas de terror sólidas en Last Rites, sobre todo al principio, como cuando Janet, Rebecca Calder, la madre de la familia Smurl, realiza tareas domésticas rutinarias mientras suceden cosas inquietantes a su alrededor. Una escena en el sótano familiar con una presencia en la oscuridad es particularmente efectiva y se apoya en la creatividad visual de Chaves, incluyendo un hábil uso de las sombras. Hay múltiples presencias en esta casa y Chaves exorciza algunos buenos sustos de cada una, sobre todo de un espíritu particularmente intenso que blande un hacha. ¿Y dónde están los Warren durante todo esto? Bueno, simplemente pasan el rato en casa durante una parte sorprendentemente larga y pronto frustrante de la película. Un prólogo nos revela que hay algo de historia entre los Warren y el espejo, pero después hay más de 1 hora en la que desconocen por completo a los Smurls y su difícil situación. La película comienza con los Warren dejando de aceptar casos debido a los continuos problemas cardíacos de Ed, pero ni siquiera se les dedica tiempo a escuchar sobre los Smurls desde lejos, ni a debatir sin involucrarse. Simplemente nunca surge el tema hasta que finalmente lo hace. Los Warren tienen su propia historia, centrada principalmente en su hija Judy, interpretada esta vez por Mia Tomlinson, quien heredó de su madre la capacidad de conectar con lo sobrenatural, y ahora la encuentra cada vez más abrumadora. Patrick Wilson y Vera Farmiga siguen siendo encantadores y cautivadores como Ed y Lorraine, y tanto Tomlinson como Ben Hardy, como el dulce novio de Judy, Tony, están muy bien. Un par de momentos que involucran las cosas perturbadoras que Judy ve son efectivos, como una escena en un probador que aprovecha bien todos los espejos que la rodean. Esta película tiene muchos espejos. Pero además de eso, por muy agradable que sea pasar tiempo con esta extraña familia y su sótano lleno de objetos malignos, también queremos verlos en un caso real, en lugar de Ed jugando al ping-pong con Tony al ritmo de Let's Dance de David Bowie. Sí, eso realmente sucede. En cambio, durante gran parte de su metraje, Last Rites, parece como si estuviéramos viendo 2 películas diferentes, porque lleva mucho tiempo unir a los Smurls y los Warrens. Para cuando Chaves logra reunirlos, la energía inicial se ha disipado y la película empieza a resultar pesada. Aún quedan algunos toques de distinción. Últimos Ritos tiene una de las mejores apariciones de Annabelle, imprescindibles en la saga El Conjuro, pero no lo suficiente como para ser realmente satisfactoria en general. Y la estructura de la película da la sensación de que su enfoque está por todas partes, porque cuando los personajes se unen, los Warren adquieren protagonismo, de una forma que hace que muchas de las escenas de los Smurls solos parezcan un montaje inútil. Heather, en particular, pasa de ser una de las protagonistas de la película en las primeras escenas a ser básicamente un personaje secundario insignificante en el tercer acto. Wilson y Farmiga son a la vez tontos y entrañables y tienen una química genial y poco convencional, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les dé una mejor despedida.
El Conjuro es a la vez un gran éxito hollywoodense y una situación muy extraña, si analizamos con perspectiva cómo se originó. Todo está basado en hechos reales, ya que la gente realmente afirmó que estas cosas ocurrieron y los Warren luego respaldaron y amplificaron esas afirmaciones. Pero entonces debes decidir por ti mismo si crees que los Warren realmente se enfrentaron a innumerables amenazas sobrenaturales genuinas. Y luego, como se muestra en las películas de forma muy exagerada, a menudo modificando o exagerando los informes ya debatidos, vieron cómo estas cosas impactaban en el mundo físico. Y todo esto sin siquiera entrar en las inquietantes acusaciones de Judith Penny sobre la pareja. Sea cual sea la verdad, y lo que se piense de los verdaderos Warren, las versiones cinematográficas de Ed y Lorraine que aparecen en estas películas siguen siendo cautivadoras, aunque probablemente sea mejor tratarlos simplemente como personajes cinematográficos que existen de forma bastante independiente de lo que realmente ocurrió. Hay algo en Wilson y Farmiga juntos, y en cómo retratan no solo la convicción de Ed y Lorraine por su causa, sino también su continua y apasionada adoración mutua que los convierte en un gran dúo cinematográfico. Son a la vez peculiares y entrañables de una manera que se siente única, y ambos tienen una química genial y poco convencional que ha hecho que sea divertido verlos aventurarse en cada una de estas historias espeluznantes. Todo esto se mantiene en esta nueva película, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les ofrezca una mejor despedida. El texto inicial de la película, al igual que sus trailers, nos muestra cómo estamos a punto de presenciar el último caso de los Warren y cómo, tras un suceso tan monumental, entenderíamos por qué sería el último. Pero lo que ocurre no está a la altura de las expectativas, sobre todo porque involucra a Ed y Lorraine, en el caso en una etapa tan tardía. Llegados a ese punto, es difícil sentir una conexión personal entre ellos y lo que ocurre, independientemente de la historia que nos cuenten. También hay un diálogo inquietante sobre lo que realmente podría estar sucediendo y lo que hay detrás, que resulta intrigante y se percibe como de suma importancia, pero sin una conclusión real. Puede que las películas del Conjuro hayan terminado, pero es dudoso que el universo del Conjuro haya terminado. Después de todo, Últimos Ritos es la cuarta aventura cinematográfica de Ed y Lorraine, pero es la 9ª o 10ª película de la franquicia más grande, dependiendo de si se considera La Maldición de la Llorna como una parte verdadera de la serie, y es difícil creer que el estudio simplemente detenga un éxito tan continuo por completo. Pero Ed y Lorraine han sido su centro desde el principio, y hay algo conmovedor en verlos tener un final que el epílogo de la película aprovecha brevemente. Aún así, a pesar de varias escenas espeluznantes que proporcionan una sacudida adecuada del Conjuro, cuando se trata de darles un caso final convincente, Últimos Ritos, en última instancia, se siente deficiente. Es difícil creer que una franquicia tan lucrativa como The Conjuring, con sus diversos spin-offs, sea seria cuando anuncia su última entrega, Last Rites, como la aventura final de sus dos héroes fundadores, los parapsicólogos casados Lorraine y Ed Warren, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Al menos, la película es consciente de nuestro escepticismo y sugiere una forma de seguir adelante sin que parezca que han incumplido su palabra. Esta es una versión sigilosa de una supuesta secuela heredada que establece nuevos personajes a los que se puede pasar la antorcha narrativa. A saber, la hija sobrenaturalmente sintonizada de la pareja, Judy, Mia Tomlinson, y su nuevo novio Tony Spera, Ben Hardy, que conoce a la gente por primera vez cuando comienza la historia. Todos se ven envueltos en la investigación de un suceso fantasmal en la Pensilvania industrial que involucra múltiples posesiones de objetos, múltiples apariciones y, en este relato ficticio, de todos modos, una conexión con los primeros días de la pareja. La película comienza con un flashback a 1964. Ed y Lorraine investigan un caso relacionado con un espejo embrujado que desencadena el parto de Lorraine y los sumerge en un torbellino de horror sobrenatural que casi les hace perder a Judy de bebé. El espectador astuto sabe que no habría razón para retroceder en la trama y no resolverlo más adelante, así que esperamos pacientemente el momento de descubrir cómo exactamente se desarrollará en la actualidad. Y así es.
y de una manera que amplifica el ya gran cariño de los fans por el dúo protagonista, completa las personalidades de sus sucesores y podría hacernos pensar en las películas de Destino Final, donde cada trama trata sobre cómo no se puede engañar a la muerte porque siempre viene a cobrar lo que se debe. Esta película se ambienta más tarde que cualquier otra en la línea temporal, en 1986. Se centra en un caso que surgió después de que los Warren se retiraran oficialmente de las investigaciones in situ, principalmente porque a Ed le diagnosticaron problemas cardíacos, una seria desventaja en un trabajo donde fantasmas y demonios aparecen constantemente, gritando, lanzando cosas e intentando poseerte y empujarte por las escaleras. Los warrenólogos sabrán que el verdadero Ed Warren sí tenía una afección cardíaca, lo que influyó en el semi-retraimiento de la pareja del negocio, y que eso terminó matando a Ed, y que Tony terminó, en cierto modo, tomando las riendas del negocio familiar, incluyendo la habitación de los Warren, llena de objetos malditos recolectados en el curso de su trabajo. Todo eso se aborda en esta película, aunque no de forma directa, no hay spoilers, así que tranquilos. Ni siquiera entraremos en los detalles de la trama ni en su conexión con el pasado, ya que la investigación actual es bastante superficial comparada con otras de la serie. Salvo una de las dos hijas adolescentes de la familia embrujada, nadie más en la casa se desarrolla con tanto detalle, y mucho menos con el personaje de Lili Taylor en la serie original. No, la historia principal gira en torno a Ed, Lorraine, Judy y Tony, y los detalles domésticos de sus vidas, mientras un forastero intenta, con buen humor, unirse a un trío muy unido de personas especiales. Judy tiene el don de su madre y a veces lo ve como una maldición. Ama a sus padres, pero le gustaría tener algo parecido a una vida normal, sea lo que sea que eso signifique, aunque por supuesto, al final ha aceptado sus talentos y ha unido fuerzas con sus padres y su futuro esposo para derrotar a las fuerzas del mal. Tony, mientras tanto, tiene que demostrar su valía a lo largo de la película, principalmente a Ed, una persona inteligente y sensible que, sin embargo, posee los valores estoicos del tipo duro tan comunes en los hombres de su generación. Un cuadro de John Wayne cuelga en la pared de una de las localizaciones clave de la película. Nunca cobra vida, gracias a Dios, aunque Mel Brooks habría ido allí. Pero, en cierto sentido, esto acecha a la película porque es un recordatorio constante de la imagen de masculinidad que Ed nunca puede rechazar por completo, aunque es demasiado amable y sensible para encarnarla plenamente. Michael Chávez, quien dirigió 3 entregas anteriores de la franquicia, está detrás de la cámara y es divertido ver los cambios visuales con respecto a la época de James Wan. La mayor parte de la película está filmada cámara en mano, con planos de enfoque superficiales, lo que le da un aire más ochentero y le da un toque de cine casero, incluso en los momentos más aterradores. El director de fotografía Eli Bourne, un nombre al que vale la pena seguir de cerca, también hace un uso magnífico de cintas de vídeo domésticas de baja resolución de los años 80 y dispositivos de vigilancia, lo que ayuda al director a ocultar imágenes horribles en composiciones aparentemente mundanas y a revelarlas solo cuando un personaje empieza a observarlas. Las extraordinarias actuaciones de Farmiga y Wilson han sido el punto fuerte desde el principio, y el aspecto que distingue a esta franquicia de tantas otras en el género del terror. Farmiga es la principal atracción. Posee un talento impecable y lo aplica en cada proyecto, incluso cuando está atrapada en un papel con poca historia. Pero también irradia una fuerza vital tan específica e intensa que te lo crees cuando interpreta a un personaje que ve, siente y comprende más que casi cualquier otra persona. Es el tipo de actriz para la que, en su época, Ingmar Bergman habría escrito papeles. Wilson es igual de impresionante, aunque con un tono más delicado. Ed es el doctor, Watson para el Sherlock Holmes de su esposa, lo que no significa que sea su cuidador y su caja de resonancia, aunque lo es, al igual que Lorraine lo es para él, sino que aporta unas habilidades diferentes pero complementarias al trabajo. El verdadero Warren era el único no católico autorizado por la Iglesia para realizar exorcismos, y una resiliencia física que resulta muy útil cuando las amenazas implícitas se convierten en acciones violentas. Se puede sentir el amor entre los personajes,
que se ha entrelazado a lo largo de los años con el evidente respeto de los actores por las dotes de cada uno, esta no es una de las mejores películas de Conjuring de todos los tiempos en términos de elementos sobrenaturales. Ed y Lorraine ni siquiera ponen un pie en el espacio embrujado de esta película hasta la mitad de la historia, casi como el sacerdote de Max von Sydow solo aparece en El Exorcista original después de que se hayan agotado todas las demás opciones posibles. Pero una vez que están dentro, están realmente dentro. El clímax de Last Rites es tan tenso e inquietante como quiera ser, pero también es cálido e inspirador, porque a diferencia de muchas películas que venden la idea de que las familias son más fuertes cuando todos trabajan juntos, esta cree totalmente en ello y lo vende con toda la habilidad y emoción que puede reunir. La serie de El Conjuro de James Wan ha persistido como una especie de contradicción. Su inmenso tamaño, 10 películas en total si se incluye La Maldición de la Llorona de 2019, que parece ser un asunto menor de debate intrascendente, contradice una serie que, a diferencia de franquicias igualmente grandes como Marvel o DC, realmente triunfa como reflexiones íntimas sobre la fe y la familia. No es difícil ver por qué las películas del Conjuro en particular han sido tan populares. Son historias católicas en las que personas fundamentalmente buenas se ven desafiadas a mantener sus almas intactas en un mundo donde Dios y el diablo no son abstracciones, sino fuerzas reales en nuestro mundo material. A pesar de los juguetes espeluznantes, las muñecas malditas y las bestias con cuernos, El Conjuro trata, con cierta cursilería, del poder del amor para alejar el espectro del mal. Y un símbolo de ese poder siempre han sido Ed y Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente. Si bien los Warren de la vida real eran sin duda charlatanes y charlatanes, los de la ficción son una pareja sumamente entrañable, cuyo amor mutuo es mucho más firme que el velo entre los vivos y los muertos. Para los fans de la serie, el guión inicial de Last Rites resulta, a primera vista, bastante escalofriante. La cuarta película promete una historia tan devastadora para la vida de los Warren que se ven obligados a alejarse del foco de atención, poniendo fin a sus carreras, dado que los Warren en la vida real vivieron hasta bien entrada la vejez y que su hija Judy Spera ahora dirige su propia empresa de investigación paranormal, y además que la película se ha promocionado ampliamente como la última película de los Warren ficticios, el guión resulta, en el mejor de los casos, un poco tibio. A pesar de una promesa inicial algo falsa, Last Rites es apropiadamente aterradora, mucho más exitosa en una base de susto por susto que la segunda o tercera película y un regreso realmente espumoso a los placeres estéticos del primer Conjuring de Wan. Los guionistas Ian B. Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick nos devuelven inteligentemente a la cuestión de la viabilidad de los Warren como unidad familiar, preguntando por primera vez en la franquicia cuál podría ser el costo psicológico no solo para Ed y Lorraine, sino también para su hija Judy, Mia Tomlinson. Después de todo, esta es una vida dedicada a tratar íntimamente con los fantasmas, demonios y espíritus asesinos. La película comienza la noche del nacimiento de Judy, en 1964, cuando los jóvenes Ed y Lorraine, Orion Smith y Madison Lawlor, respectivamente, se libran de un posible exorcismo de un extraño espejo de gran tamaño, corren al hospital y reviven a Judy muerta mediante el poder de la oración. La escena plantea la difícil posibilidad de que su hija esté maldita, o peor aún, que Lorraine haya ofrecido el alma de Judy al diablo a cambio de una larga vida. Durante gran parte de la película, esa atractiva idea sustenta la trama principal como una bomba de relojería. El director Michael Chaves, de forma mucho más acertada y conmovedora que en sus anteriores trabajos para la franquicia, construye una tensión intensa mediante presagios efectivos y con varias complejas máquinas de Rube Goldberg. Last Rites se basa en la supuesta aparición fantasmal de la casa de la familia Smurl en West Pittston, Pensilvania, entre 1974 y 1989, una aparición que desencadenó un revuelo mediático y un libro coescrito por los Warren. Mientras la pareja investiga la posible posesión, también se preparan para dar la bienvenida a Tony, Ben Hardy, el prometido de Judy, a la familia. Como en cualquier otra película de El Conjuro, los detalles del por qué
son menos importantes que la mecánica misma del fantasma, y Chávez y compañía prescinden de la labor investigadora que dificultó "El diablo me obligó a hacerlo", en favor de una serie de escenas realmente espeluznantes. También vinculan de forma importante las propias experiencias de los Warren con las de la familia Smurl, lo que le da a este capítulo una sensación más personal y sin duda devastadora que las anteriores. En una serie admirablemente seria, Last Rites se lleva fácilmente la palma como el capítulo más sano del grupo, con su insistencia en Dios y la fe tambaleándose hacia la propaganda religiosa. Pero el enfoque es indudablemente efectivo, con un clímax que es tan aterrador como emocionalmente resonante. De una manera que no siempre ha sido cierta en The Conjuring, muchos de los momentos más aterradores de la película están ligados a la perfección a los riesgos emocionales de los personajes. Una escena en la que Judy es perseguida por una presencia fantasmal mientras se prueba vestidos de novia frente a un espejo infinito es uno de los sustos más impresionantes de la franquicia, y digamos que hay otra escena exquisitamente discordante con un personaje recurrente más adelante en la película que es una manipulación magistral. Todos estos momentos culminan en una pregunta que ha estado presente en las 10 películas del universo extendido. ¿Es mejor ahuyentar los fantasmas del pasado con pura fuerza de voluntad o enfrentarlos sin miedo? Para Ed, Lorraine y, quizás especialmente para Judy, es una pregunta que los perseguirá en la siguiente etapa de la vida, o más allá del falso reflejo del espejo, hacia la trampa mortal del país desconocido. El Conjuro 4. Últimos Ritos es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025 dirigida por Michael Chavis y escrita por Ian Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick, basada en las investigaciones reales de la aparición de los Smurl, realizadas por los Warren a través de una historia original, coescrita por James Wan y Johnson McGoldrick. La película está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes repiten sus papeles como los investigadores y autores paranormales Ed y Lorraine Warren, junto con Mia Tomlinson en su debut cinematográfico y Ben Hardy. Es la secuela de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, 2021, y es la novena y última entrega de la primera fase del universo de The Conjuring. Chávez regresa como director de la película anterior y James Wan y Peter Safran regresan como productores. The Conjuring Last Rites se estrenó en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025. Recibió críticas mixtas a positivas de los críticos. Trama. En 1956, Ed y Lorraine Warren investigaban un espejo antiguo en una tienda. Al tocarlo, Lorraine se rompió. Se desplomó, viendo una visión de una entidad y su hijo nonato, lo que llevó a Ed a llevarla al hospital justo antes del parto. La tensión aumenta cuando la pareja, instintivamente, ahuyenta a la entidad después de que Lorraine diera a luz a su única hija, Judy, quien nació muerta, tras apenas recuperarla del borde de la muerte. 30 años después, la familia Smurl se muda a Pensilvania a una casa de 2 plantas. Jack y Janet Smurl comparten la casa con los padres de Jack, Mary y John, junto con sus 4 hijas: Dawn, Heather y las gemelas, Karen y Shannon. Para el cumpleaños de Heather, John le regala un espejo grande, que la familia coloca en la casa sin sospechar nada. Durante la confirmación de Heather, casi se desata un desastre cuando una pesada lámpara del techo de la cocina se cae repentinamente, rozándola por poco. A partir de ese momento, Janet y sus hijas comienzan a oír voces incorpóreas, a ver entidades sombrías moviéndose por las habitaciones y a experimentar una serie de sucesos paranormales. Las perturbaciones se centran en el espejo, lo que perturba tanto a las 2 hijas mayores que deciden tirarlo al darse cuenta de que la recogida de basura se reduce al día siguiente. El terror se intensifica aún más cuando el espejo manifiesta fragmentos de vidrio dentro del cuerpo de Dawn, lo que la hace desplomarse y vomitar sangre violentamente. Al mismo tiempo, Jack sufre su propia pesadilla cuando es atacado por la entidad que acecha su hogar. Desesperada por respuestas, la familia toma la difícil decisión de acudir a la prensa y exponer el embrujo que ha consumido sus vidas. De vuelta con los Warren, Tony Spira, el interés amoroso de Judy, le propone matrimonio, pero sus habilidades psíquicas se intensifican en relación con sus padres.
Judy comienza a tener visiones perturbadoras de la muñeca Annabelle y de una anciana que la ataca en un probador con espejos mientras se prueba su vestido de novia. El padre Gordon intenta ayudar a los Smurls pidiéndoles ayuda a los Warren, a lo que se niegan por estar jubilados. Luego conduce a Pensilvania para pedir ayuda a la diócesis de Scranton, donde el demonio lo ataca y se suicida. En el funeral del padre Gordon, Judy tiene una visión de que Gordon murió en Pensilvania y se va sola, sin que sus padres lo sepan. Ed, Lorraine y Tony buscan frenéticamente a Judy, lo que los lleva hasta los Smurl. Al llegar a la casa de los Smurl en Pensilvania, Ed y Lorraine comienzan a experimentar perturbaciones sobrenaturales tras ser persuadidos por Judy para ayudar a la familia. Mientras los Warren y los Smurl discuten sus próximos motivos, el espejo, ahora revelado como la fuente, irradia malevolencia. Mientras Lorraine explora la casa, deduce que un demonio reside en ella y descubre que han ocurrido 2 asesinatos en la casa, involucrando a una niña y una anciana. Judy se siente cada vez más atraída por el espejo del ático y es atacada cuando la muñeca Annabelle se manifiesta como un gigante y la ataca. Al caer la noche, el espíritu dentro del espejo invade con furia la casa de los Smurl y, aún más alarmante, intenta poseer a Judy mientras encierra a Lorraine en el sótano y a Tony afuera, después de que los hombres intentaran mover el espejo al auto de Ed. Para su horror, el espejo regresa inexplicablemente. Se produce una tensa y emotiva confrontación. Lorraine recurre a sus habilidades psíquicas y une fuerzas con Judy en un feroz enfrentamiento telepático contra el demonio que pretende usurpar a su familia. La escena alcanza su clímax cuando Judy y Lorraine, sincronizadas e inquebrantables, logran expulsar al ente, rompiendo el espejo con un destello de luz sobrenatural. Tras el incidente, los Smurls permanecen juntos, aliviados, maltrechos, pero unidos, viviendo en la casa durante 3 años más. Los Warren guardan el espejo maldito, o sus restos, en su museo ocultista como testimonio de su lucha de toda la vida contra el mal. En una escena final, Ed acompaña a Judy al altar para su boda con su prometido Tony. Entre los invitados se encuentran rostros conocidos de los casos anteriores de los Warren, como Caroline Perron y Janet Hudson. En la víspera de la boda, Ed y Lorraine comparten un último momento conmovedor como investigadores paranormales, recordando que fue su confianza y fe lo que los fortaleció durante los últimos 30 años contra el mal. Elenco: Vera Farmiga como Lorraine Warren, una clarividente y medium en trance. Madison Lawlor como la joven Lorraine Warren. Patrick Wilson como Ed Warren, un demonólogo profeso, autor y conferenciante. Orion Smith como el joven Ed Warren. Mia Tomlinson como Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine. Ben Hardy como Tony Spera, el novio de Judy. Rebecca Calder como Janet Smurl. Elliot Cowan como Jack Smurl. Kila Lord Cassidy como Heather Smurl. Bo Gaston como Dawn Smurl. Molly Cartwright como Shannon Smurl. Tilly Walker como Karen Smurl. Peter White como el abuelo Smurl. Kate Fay como la abuela Smurl. John Brotherton como Brad Hamilton. Las aventuras cinematográficas de Ed y Lorraine Warren llegan a su fin con El Conjuro. Últimos ritos, pero lamentablemente no terminan con su caso más emocionante. Es una lástima, porque la película empieza con buen pie antes de perder fuerza y nunca recuperarla. Ambientada en 1986, esta entrega se inspira en la vida real de la familia Smurl, quienes afirmaban sufrir apariciones aterradoras que plagaban constantemente su hogar en Pensilvania. En Last Rites, el problema comienza cuando los abuelos le regalan un espejo viejo a la hija mayor, Heather, Kila Lord Cassidy. Casi de inmediato, los techos se derrumban. Varios miembros de la familia tienen visiones perturbadoras y, en un momento dado, alguien incluso tose sangre. Y sí, intentan deshacerse del espejo, pero resulta que es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque James Wan ha seguido involucrado en la serie tras dirigir las 2 primeras entregas y una vez más aparece en los créditos argumentales, el director Michael Chávez ha estado al mando de toda la franquicia del universo Expediente durante los últimos años, dirigiendo La Maldición de la Llorona, El Conjuro, Obligado por el Diablo y La Monja,
2 en rápida sucesión antes de exhortación universal. Los primeros intentos de Chávez en las películas de El Conjuro tuvieron dificultades para mantener el ambiente desenfadado y divertido que Wan les aportó, pero ha mejorado notablemente a la hora de generar tensión. Hay algunas escenas de terror sólidas en Last Rites, sobre todo al principio, como cuando Janet, Rebecca Calder, la madre de la familia Smurl, realiza tareas domésticas rutinarias mientras suceden cosas inquietantes a su alrededor. Una escena en el sótano familiar con una presencia en la oscuridad es particularmente efectiva y se apoya en la creatividad visual de Chávez, incluyendo un hábil uso de las sombras. Hay múltiples presencias en esta casa y Chávez exorciza algunos buenos sustos de cada una, sobre todo de un espíritu particularmente intenso que blande un hacha. ¿Y dónde están los Warren durante todo esto? Bueno, simplemente pasan el rato en casa durante una parte sorprendentemente larga y pronto frustrante de la película. Un prólogo nos revela que hay algo de historia entre los Warren y el espejo, pero después hay más de una hora en la que desconocen por completo a los Smurls y su difícil situación. La película comienza con los Warren dejando de aceptar casos debido a los continuos problemas cardíacos de Ed, pero ni siquiera se les dedica tiempo a escuchar sobre los Smurls desde lejos, ni a debatir sin involucrarse. Simplemente nunca surge el tema hasta que finalmente lo hace. Los Warren tienen su propia historia, centrada principalmente en su hija Judy, interpretada esta vez por Mia Tomlinson, quien heredó de su madre la capacidad de conectar con lo sobrenatural, y ahora la encuentra cada vez más abrumadora. Patrick Wilson y Vera Farmiga siguen siendo encantadores y cautivadores como Ed y Lorraine, y tanto Tomlinson como Ben Hardy, como el dulce novio de Judy, Tony, están muy bien. Un par de momentos que involucran las cosas perturbadoras que Judy ve son efectivos, como una escena en un probador que aprovecha bien todos los espejos que la rodean. Esta película tiene muchos espejos. Pero además de eso, por muy agradable que sea pasar tiempo con esta extraña familia y su sótano lleno de objetos malignos, también queremos verlos en un caso real, en lugar de Ed jugando al ping-pong con Tony al ritmo de Let's Dance de David Bowie. Sí, eso realmente sucede. En cambio, durante gran parte de su metraje, Last Rites, parece como si estuviéramos viendo dos películas diferentes, porque lleva mucho tiempo unir a los Smurls y los Warrens. Para cuando Chávez logra reunirlos, la energía inicial se ha disipado y la película empieza a resultar pesada. Aún quedan algunos toques de distinción. Últimos Ritos tiene una de las mejores apariciones de Annabelle, imprescindibles en la saga El Conjuro, pero no lo suficiente como para ser realmente satisfactoria en general. Y la estructura de la película da la sensación de que su enfoque está por todas partes, porque cuando los personajes se unen, los Warren adquieren protagonismo, de una forma que hace que muchas de las escenas de los Smurls solos parezcan un montaje inútil. Heather, en particular, pasa de ser una de las protagonistas de la película en las primeras escenas a ser básicamente un personaje secundario insignificante en el tercer acto. Wilson y Farmiga son a la vez tontos y entrañables y tienen una química genial y poco convencional, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les dé una mejor despedida. El Conjuro es a la vez un gran éxito hollywoodense y una situación muy extraña, si analizamos con perspectiva cómo se originó. Todo está basado en hechos reales, ya que la gente realmente afirmó que estas cosas ocurrieron y los Warren luego respaldaron y amplificaron esas afirmaciones. Pero entonces debes decidir por ti mismo si crees que los Warren realmente se enfrentaron a innumerables amenazas sobrenaturales genuinas. Y luego, como se muestra en las películas de forma muy exagerada, a menudo modificando o exagerando los informes ya debatidos, vieron cómo estas cosas impactaban en el mundo físico. Y todo esto sin siquiera entrar en las inquietantes acusaciones de Judith Penny sobre la pareja. Sea cual sea la verdad, y lo que se piense de los verdaderos Warren, las versiones cinematográficas de Ed y Lorraine que aparecen en estas películas siguen siendo cautivadoras, aunque probablemente sea mejor tratarlos simplemente como personajes cinematográficos que existen de forma bastante independiente de lo que realmente ocurrió. Hay algo en Wilson y Farmiga juntos, y en cómo retratan no solo la convicción de Ed y Lorraine por su causa,
sino también su continua y apasionada adoración mutua que los convierte en un gran dúo cinematográfico. Son a la vez peculiares y entrañables de una manera que se siente única, y ambos tienen una química genial y poco convencional que ha hecho que sea divertido verlos aventurarse en cada una de estas historias espeluznantes. Todo esto se mantiene en esta nueva película, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les ofrezca una mejor despedida. El texto inicial de la película, al igual que sus trailers, nos muestra cómo estamos a punto de presenciar el último caso de los Warren y cómo, tras un suceso tan monumental, entenderíamos por qué sería el último. Pero lo que ocurre no está a la altura de las expectativas, sobre todo porque involucra a Ed y Lorraine, en el caso en una etapa tan tardía. Llegados a ese punto, es difícil sentir una conexión personal entre ellos y lo que ocurre, independientemente de la historia que nos cuenten. También hay un diálogo inquietante sobre lo que realmente podría estar sucediendo y lo que hay detrás, que resulta intrigante y se percibe como de suma importancia, pero sin una conclusión real. Puede que las películas del Conjuro hayan terminado, pero es dudoso que el universo del Conjuro haya terminado. Después de todo, Últimos Ritos es la cuarta aventura cinematográfica de Ed y Lorraine, pero es la 9ª o 10ª película de la franquicia más grande, dependiendo de si se considera La Maldición de la Llorna como una parte verdadera de la serie, y es difícil creer que el estudio simplemente detenga un éxito tan continuo por completo. Pero Ed y Lorraine han sido su centro desde el principio, y hay algo conmovedor en verlos tener un final que el epílogo de la película aprovecha brevemente. Aún así, a pesar de varias escenas espeluznantes que proporcionan una sacudida adecuada del Conjuro, cuando se trata de darles un caso final convincente, Últimos Ritos, en última instancia, se siente deficiente. Es difícil creer que una franquicia tan lucrativa como The Conjuring, con sus diversos spin-offs, sea seria cuando anuncia su última entrega, Last Rites, como la aventura final de sus dos héroes fundadores, los parapsicólogos casados Lorraine y Ed Warren, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Al menos, la película es consciente de nuestro escepticismo y sugiere una forma de seguir adelante sin que parezca que han incumplido su palabra. Esta es una versión sigilosa de una supuesta secuela heredada que establece nuevos personajes a los que se puede pasar la antorcha narrativa. A saber, la hija sobrenaturalmente sintonizada de la pareja, Judy, Mia Tomlinson, y su nuevo novio Tony Spera, Ben Hardy, que conoce a la gente por primera vez cuando comienza la historia. Todos se ven envueltos en la investigación de un suceso fantasmal en la Pensilvania industrial que involucra múltiples posesiones de objetos, múltiples apariciones y, en este relato ficticio, de todos modos, una conexión con los primeros días de la pareja. La película comienza con un flashback a 1964. Ed y Lorraine investigan un caso relacionado con un espejo embrujado que desencadena el parto de Lorraine y los sumerge en un torbellino de horror sobrenatural que casi les hace perder a Judy de bebé. El espectador astuto sabe que no habría razón para retroceder en la trama y no resolverlo más adelante, así que esperamos pacientemente el momento de descubrir cómo exactamente se desarrollará en la actualidad. Y así es, y de una manera que amplifica el ya gran cariño de los fans por el dúo protagonista, completa las personalidades de sus sucesores y podría hacernos pensar en las películas de Destino Final, donde cada trama trata sobre cómo no se puede engañar a la muerte porque siempre viene a cobrar lo que se debe. Esta película se ambienta más tarde que cualquier otra en la línea temporal, en 1986. Se centra en un caso que surgió después de que los Warren se retiraran oficialmente de las investigaciones in situ, principalmente porque a Ed le diagnosticaron problemas cardíacos, una seria desventaja en un trabajo donde fantasmas y demonios aparecen constantemente, gritando, lanzando cosas e intentando poseerte y empujarte por las escaleras. Los warrenólogos sabrán que el verdadero Ed Warren sí tenía una afección cardíaca, lo que influyó en el semi-retraimiento de la pareja del negocio, y que eso terminó matando a Ed, y que Tony terminó, en cierto modo, tomando las riendas del negocio familiar, incluyendo la habitación de los Warren, llena de objetos malditos recolectados en el curso de su trabajo. Todo eso se aborda en esta película, aunque no de forma directa,
No hay spoilers, así que tranquilos. Ni siquiera entraremos en los detalles de la trama ni en su conexión con el pasado, ya que la investigación actual es bastante superficial comparada con otras de la serie. Salvo una de las dos hijas adolescentes de la familia embrujada, nadie más en la casa se desarrolla con tanto detalle, y mucho menos con el personaje de Lili Taylor en la serie original. No, la historia principal gira en torno a Ed, Lorraine, Judy y Tony, y los detalles domésticos de sus vidas, mientras un forastero intenta, con buen humor, unirse a un trío muy unido de personas especiales. Judy tiene el don de su madre y a veces lo ve como una maldición. Ama a sus padres, pero le gustaría tener algo parecido a una vida normal, sea lo que sea que eso signifique, aunque por supuesto, al final ha aceptado sus talentos y ha unido fuerzas con sus padres y su futuro esposo para derrotar a las fuerzas del mal. Tony, mientras tanto, tiene que demostrar su valía a lo largo de la película, principalmente a Ed, una persona inteligente y sensible que, sin embargo, posee los valores estoicos del tipo duro tan comunes en los hombres de su generación. Un cuadro de John Wayne cuelga en la pared de una de las localizaciones clave de la película. Nunca cobra vida, gracias a Dios, aunque Mel Brooks habría ido allí. Pero, en cierto sentido, esto acecha a la película porque es un recordatorio constante de la imagen de masculinidad que Ed nunca puede rechazar por completo, aunque es demasiado amable y sensible para encarnarla plenamente. Michael Chávez, quien dirigió 3 entregas anteriores de la franquicia, está detrás de la cámara y es divertido ver los cambios visuales con respecto a la época de James Wan. La mayor parte de la película está filmada cámara en mano, con planos de enfoque superficiales, lo que le da un aire más ochentero y le da un toque de cine casero, incluso en los momentos más aterradores. El director de fotografía Eli Bourne, un nombre al que vale la pena seguir de cerca, también hace un uso magnífico de cintas de vídeo domésticas de baja resolución de los años 80 y dispositivos de vigilancia, lo que ayuda al director a ocultar imágenes horribles en composiciones aparentemente mundanas y a revelarlas solo cuando un personaje empieza a observarlas. Las extraordinarias actuaciones de Farmiga y Wilson han sido el punto fuerte desde el principio, y el aspecto que distingue a esta franquicia de tantas otras en el género del terror. Farmiga es la principal atracción. Posee un talento impecable y lo aplica en cada proyecto, incluso cuando está atrapada en un papel con poca historia. Pero también irradia una fuerza vital tan específica e intensa que te lo crees cuando interpreta a un personaje que ve, siente y comprende más que casi cualquier otra persona. Es el tipo de actriz para la que, en su época, Ingmar Bergman habría escrito papeles. Wilson es igual de impresionante, aunque con un tono más delicado. Ed es el doctor, Watson para el Sherlock Holmes de su esposa, lo que no significa que sea su cuidador y su caja de resonancia, aunque lo es, al igual que Lorraine lo es para él, sino que aporta unas habilidades diferentes pero complementarias al trabajo. El verdadero Warren era el único no católico autorizado por la Iglesia para realizar exorcismos, y una resiliencia física que resulta muy útil cuando las amenazas implícitas se convierten en acciones violentas. Se puede sentir el amor entre los personajes, que se ha entrelazado a lo largo de los años con el evidente respeto de los actores por las dotes de cada uno. Esta no es una de las mejores películas de Conjuring de todos los tiempos en términos de elementos sobrenaturales. Ed y Lorraine ni siquiera ponen un pie en el espacio embrujado de esta película hasta la mitad de la historia, casi como el sacerdote de Max von Sydow solo aparece en El Exorcista original después de que se hayan agotado todas las demás opciones posibles. Pero una vez que están dentro, están realmente dentro. El clímax de Last Rites es tan tenso e inquietante como quiera ser, pero también es cálido e inspirador, porque a diferencia de muchas películas que venden la idea de que las familias son más fuertes cuando todos trabajan juntos, esta cree totalmente en ello y lo vende con toda la habilidad y emoción que puede reunir. La serie de El Conjuro de James Wan ha persistido como una especie de contradicción. Su inmenso tamaño, 10 películas en total si se incluye La Maldición de la Llorona de 2019, que parece ser un asunto menor de debate intrascendente,
contradice una serie que, a diferencia de franquicias igualmente grandes como Marvel o DC, realmente triunfa como reflexiones íntimas sobre la fe y la familia. No es difícil ver por qué las películas del Conjuro en particular han sido tan populares. Son historias católicas en las que personas fundamentalmente buenas se ven desafiadas a mantener sus almas intactas en un mundo donde Dios y el diablo no son abstracciones, sino fuerzas reales en nuestro mundo material. A pesar de los juguetes espeluznantes, las muñecas malditas y las bestias con cuernos, el Conjuro trata, con cierta cursilería, del poder del amor para alejar el espectro del mal. Y un símbolo de ese poder siempre han sido Ed y Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente. Si bien los Warren de la vida real eran sin duda charlatanes y charlatanes, los de la ficción son una pareja sumamente entrañable, cuyo amor mutuo es mucho más firme que el velo entre los vivos y los muertos. Para los fans de la serie, el guión inicial de Last Rites resulta, a primera vista, bastante escalofriante. La cuarta película promete una historia tan devastadora para la vida de los Warren que se ven obligados a alejarse del foco de atención, poniendo fin a sus carreras, dado que los Warren en la vida real vivieron hasta bien entrada la vejez y que su hija Judy Spera ahora dirige su propia empresa de investigación paranormal, y además que la película se ha promocionado ampliamente como la última película de los Warren ficticios, el guión resulta, en el mejor de los casos, un poco tibio. A pesar de una promesa inicial algo falsa, Last Rites es apropiadamente aterradora, mucho más exitosa en una base de susto por susto que la segunda o tercera película, y un regreso realmente espumoso a los placeres estéticos del primer Conjuring The One. Los guionistas Ian B. Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick nos devuelven inteligentemente a la cuestión de la viabilidad de los Warren como unidad familiar, preguntando por primera vez en la franquicia cuál podría ser el costo psicológico no solo para Ed y Lorraine, sino también para su hija Judy, Mia Tomlinson. Después de todo, esta es una vida dedicada a tratar íntimamente con los fantasmas, demonios y espíritus asesinos. La película comienza la noche del nacimiento de Judy, en 1964, cuando los jóvenes Ed y Lorraine, Orion Smith y Madison Lawlor, respectivamente, se libran de un posible exorcismo de un extraño espejo de gran tamaño, corren al hospital y reviven a Judy muerta mediante el poder de la oración. La escena plantea la difícil posibilidad de que su hija esté maldita, o peor aún, que Lorraine haya ofrecido el alma de Judy al diablo a cambio de una larga vida. Durante gran parte de la película, esa atractiva idea sustenta la trama principal como una bomba de relojería. El director Michael Chaves, de forma mucho más acertada y conmovedora que en sus anteriores trabajos para la franquicia, construye una tensión intensa mediante presagios efectivos y con varias complejas máquinas de Rube Goldberg. Last Rites se basa en la supuesta aparición fantasmal de la casa de la familia Smurf en West Pittston, Pensilvania, entre 1974 y 1989, una aparición que desencadenó un revuelo mediático y un libro coescrito por los Warren. Mientras la pareja investiga la posible posesión, también se preparan para dar la bienvenida a Tony, Ben Hardy, el prometido de Judy, a la familia. Como en cualquier otra película de El Conjuro, los detalles del por qué son menos importantes que la mecánica misma del fantasma, y Chaves y compañía prescinden de la labor investigadora que dificultó "El diablo me obligó a hacerlo", en favor de una serie de escenas realmente espeluznantes. También vinculan de forma importante las propias experiencias de los Warren con las de la familia Smurf, lo que le da a este capítulo una sensación más personal y sin duda devastadora que las anteriores. En una serie admirablemente seria, Last Rites se lleva fácilmente la palma como el capítulo más sano del grupo, con su insistencia en Dios y la fe tambaleándose hacia la propaganda religiosa. Pero el enfoque es indudablemente efectivo, con un clímax que es tan aterrador como emocionalmente resonante. De una manera que no siempre ha sido cierta en The Conjuring, muchos de los momentos más aterradores de la película están ligados a la perfección a los riesgos emocionales de los personajes. Una escena en la que Judy es perseguida por una presencia fantasmal mientras se prueba vestidos de novia frente a un espejo infinito es uno de los sustos más impresionantes de la franquicia, y digamos que hay otra escena exquisitamente discordante
con un personaje recurrente más adelante en la película que es una manipulación magistral. Todos estos momentos culminan en una pregunta que ha estado presente en las 10 películas del universo extendido. ¿Es mejor ahuyentar los fantasmas del pasado con pura fuerza de voluntad o enfrentarlos sin miedo? Para Ed, Lorraine y, quizás especialmente para Judy, es una pregunta que los perseguirá en la siguiente etapa de la vida, o más allá del falso reflejo del espejo, hacia la trampa mortal del país desconocido. El Conjuro 4. Últimos Ritos es una película estadounidense de terror sobrenatural de 2025 dirigida por Michael Chavis y escrita por Ian Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick, basada en las investigaciones reales de la aparición de los Smurl, realizadas por los Warren a través de una historia original, coescrita por James Wan y Johnson McGoldrick. La película está protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes repiten sus papeles como los investigadores y autores paranormales Ed y Lorraine Warren, junto con Mia Tomlinson en su debut cinematográfico y Ben Hardy. Es la secuela de The Conjuring, The Devil Made Me Do It, 2021, y es la 9ª y última entrega de la primera fase del universo de The Conjuring. Chaves regresa como director de la película anterior y James Wan y Peter Safran regresan como productores. The Conjuring Last Rites se estrenó en Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025. Recibió críticas mixtas a positivas de los críticos. Trama. En 1956, Ed y Lorraine Warren investigaban un espejo antiguo en una tienda. Al tocarlo, Lorraine se rompió. Se desplomó, viendo una visión de una entidad y su hijo nonato, lo que llevó a Ed a llevarla al hospital justo antes del parto. La tensión aumenta cuando la pareja, instintivamente, ahuyenta a la entidad después de que Lorraine diera a luz a su única hija, Judy, quien nació muerta, tras apenas recuperarla del borde de la muerte. 30 años después, la familia Smurl se muda a Pensilvania a una casa de 2 plantas. Jack y Janet Smurl comparten la casa con los padres de Jack, Mary y John, junto con sus 4 hijas: Dawn, Heather y las gemelas, Karen y Shannon. Para el cumpleaños de Heather, John le regala un espejo grande, que la familia coloca en la casa sin sospechar nada. Durante la confirmación de Heather, casi se desata un desastre cuando una pesada lámpara del techo de la cocina se cae repentinamente, rozándola por poco. A partir de ese momento, Janet y sus hijas comienzan a oír voces incorpóreas, a ver entidades sombrías moviéndose por las habitaciones y a experimentar una serie de sucesos paranormales. Las perturbaciones se centran en el espejo, lo que perturba tanto a las 2 hijas mayores que deciden tirarlo al darse cuenta de que la recogida de basura se reduce al día siguiente. El terror se intensifica aún más cuando el espejo manifiesta fragmentos de vidrio dentro del cuerpo de Dawn, lo que la hace desplomarse y vomitar sangre violentamente. Al mismo tiempo, Jack sufre su propia pesadilla cuando es atacado por la entidad que acecha su hogar. Desesperada por respuestas, la familia toma la difícil decisión de acudir a la prensa y exponer el embrujo que ha consumido sus vidas. De vuelta con los Warren, Tony Spira, el interés amoroso de Judy, le propone matrimonio, pero sus habilidades psíquicas se intensifican en relación con sus padres. Judy comienza a tener visiones perturbadoras de la muñeca Annabelle y de una anciana que la ataca en un probador con espejos mientras se prueba su vestido de novia. El padre Gordon intenta ayudar a los Smurls pidiéndoles ayuda a los Warren, a lo que se niegan por estar jubilados. Luego conduce a Pensilvania para pedir ayuda a la diócesis de Scranton, donde el demonio lo ataca y se suicida. En el funeral del padre Gordon, Judy tiene una visión de que Gordon murió en Pensilvania y se va sola, sin que sus padres lo sepan. Ed, Lorraine y Tony buscan frenéticamente a Judy, lo que los lleva hasta los Smurl. Al llegar a la casa de los Smurl en Pensilvania, Ed y Lorraine comienzan a experimentar perturbaciones sobrenaturales tras ser persuadidos por Judy para ayudar a la familia. Mientras los Warren y los Smurl discuten sus próximos motivos, el espejo, ahora revelado como la fuente, irradia malevolencia. Mientras Lorraine explora la casa, deduce que un demonio reside en ella y descubre que han ocurrido 2 asesinatos en la casa, involucrando a una niña y una anciana.
Judy se siente cada vez más atraída por el espejo del ático y es atacada cuando la muñeca Annabelle se manifiesta como un gigante y la ataca. Al caer la noche, el espíritu dentro del espejo invade con furia la casa de los Smurl y, aún más alarmante, intenta poseer a Judy mientras encierra a Lorraine en el sótano y a Tony afuera, después de que los hombres intentaran mover el espejo al auto de Ed. Para su horror, el espejo regresa inexplicablemente. Se produce una tensa y emotiva confrontación. Lorraine recurre a sus habilidades psíquicas y une fuerzas con Judy en un feroz enfrentamiento telepático contra el demonio que pretende usurpar a su familia. La escena alcanza su clímax cuando Judy y Lorraine, sincronizadas e inquebrantables, logran expulsar al ente, rompiendo el espejo con un destello de luz sobrenatural. Tras el incidente, los Smurls permanecen juntos, aliviados, maltrechos, pero unidos, viviendo en la casa durante 3 años más. Los Warren guardan el espejo maldito, o sus restos, en su museo ocultista como testimonio de su lucha de toda la vida contra el mal. En una escena final, Ed acompaña a Judy al altar para su boda con su prometido Tony. Entre los invitados se encuentran rostros conocidos de los casos anteriores de los Warren, como Caroline Perron y Janet Hudson. En la víspera de la boda, Ed y Lorraine comparten un último momento conmovedor como investigadores paranormales, recordando que fue su confianza y fe lo que los fortaleció durante los últimos 30 años contra el mal. Elenco: Vera Farmiga como Lorraine Warren, una clarividente y medium en trance. Madison Lawlor como la joven Lorraine Warren. Patrick Wilson como Ed Warren, un demonólogo profeso, autor y conferenciante. Orion Smith como el joven Ed Warren. Mia Tomlinson como Judy Warren, la hija de Ed y Lorraine. Ben Hardy como Tony Espera, el novio de Judy. Rebecca Calder como Janet Smurl. Elliot Cowan como Jack Smurl. Kila Lord Cassidy como Heather Smurl. Bo Gaston como Dawn Smurl. Molly Cartwright como Shannon Smurl. Tilly Walker como Karen Smurl. Peter White como el abuelo Smurl. Kate Fye como la abuela Smurl. John Brotherton como Brad Hamilton. Las aventuras cinematográficas de Ed y Lorraine Warren llegan a su fin con El Conjuro. Últimos ritos, pero lamentablemente no terminan con su caso más emocionante. Es una lástima, porque la película empieza con buen pie antes de perder fuerza y nunca recuperarla. Ambientada en 1986, esta entrega se inspira en la vida real de la familia Smurl, quienes afirmaban sufrir apariciones aterradoras que plagaban constantemente su hogar en Pensilvania. En Last Rites, el problema comienza cuando los abuelos le regalan un espejo viejo a la hija mayor, Heather, Kila Lord Cassidy. Casi de inmediato, los techos se derrumban. Varios miembros de la familia tienen visiones perturbadoras y, en un momento dado, alguien incluso tose sangre. Y sí, intentan deshacerse del espejo, pero resulta que es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque James Wan ha seguido involucrado en la serie tras dirigir las 2 primeras entregas y una vez más aparece en los créditos argumentales, el director Michael Chávez ha estado al mando de toda la franquicia del universo Expediente durante los últimos años, dirigiendo La Maldición de la Llorona, El Conjuro, Obligado por el Diablo y La Monja, 2 en rápida sucesión antes de Exhortación Universal. Los primeros intentos de Chávez en las películas de El Conjuro tuvieron dificultades para mantener el ambiente desenfadado y divertido que Wan les aportó, pero ha mejorado notablemente a la hora de generar tensión. Hay algunas escenas de terror sólidas en Last Rites, sobre todo al principio, como cuando Janet, Rebecca Calder, la madre de la familia Smurl, realiza tareas domésticas rutinarias mientras suceden cosas inquietantes a su alrededor. Una escena en el sótano familiar con una presencia en la oscuridad es particularmente efectiva y se apoya en la creatividad visual de Chávez, incluyendo un hábil uso de las sombras. Hay múltiples presencias en esta casa y Chávez exorciza algunos buenos sustos de cada una, sobre todo de un espíritu particularmente intenso que blande un hacha. ¿Y dónde están los Warren durante todo esto? Bueno, simplemente pasan el rato en casa durante una parte sorprendentemente larga y pronto frustrante de la película. Un prólogo nos revela que hay algo de historia entre los Warren y el espejo.
Pero después hay más de una hora en la que desconocen por completo a los Smalls y su difícil situación. La película comienza con los Warren dejando de aceptar casos debido a los continuos problemas cardíacos de Ed, pero ni siquiera se les dedica tiempo a escuchar sobre los Smalls desde lejos, ni a debatir si involucrarse. Simplemente nunca surge el tema hasta que finalmente lo hace. Los Warren tienen su propia historia, centrada principalmente en su hija Judy, interpretada esta vez por Mia Tomlinson, quien heredó de su madre la capacidad de conectar con lo sobrenatural, y ahora la encuentra cada vez más abrumadora. Patrick Wilson y Vera Farmiga siguen siendo encantadores y cautivadores como Ed y Lorraine, y tanto Tomlinson como Ben Hardy, como el dulce novio de Judy, Tony, están muy bien. Un par de momentos que involucran las cosas perturbadoras que Judy ve son efectivos, como una escena en un probador que aprovecha bien todos los espejos que la rodean. Esta película tiene muchos espejos. Pero además de eso, por muy agradable que sea pasar tiempo con esta extraña familia y su sótano lleno de objetos malignos, también queremos verlos en un caso real, en lugar de Ed jugando al ping-pong con Tony al ritmo de Let's Dance de David Bowie. Sí, eso realmente sucede. En cambio, durante gran parte de su metraje, Last Rites, parece como si estuviéramos viendo dos películas diferentes, porque lleva mucho tiempo unir a los Smalls y los Warrens. Para cuando Chávez logra reunirlos, la energía inicial se ha disipado y la película empieza a resultar pesada. Aún quedan algunos toques de distinción. Últimos Ritos tiene una de las mejores apariciones de Annabelle, imprescindibles en la saga El Conjuro, pero no lo suficiente como para ser realmente satisfactoria en general. Y la estructura de la película da la sensación de que su enfoque está por todas partes, porque cuando los personajes se unen, los Warren adquieren protagonismo, de una forma que hace que muchas de las escenas de los Smalls solos parezcan un montaje inútil. Heather, en particular, pasa de ser una de las protagonistas de la película en las primeras escenas a ser básicamente un personaje secundario insignificante en el tercer acto. Wilson y Farmiga son a la vez tontos y entrañables y tienen una química genial y poco convencional, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les dé una mejor despedida. El Conjuro es a la vez un gran éxito hollywoodense y una situación muy extraña, si analizamos con perspectiva cómo se originó. Todo está basado en hechos reales, ya que la gente realmente afirmó que estas cosas ocurrieron y los Warren luego respaldaron y amplificaron esas afirmaciones. Pero entonces debes decidir por ti mismo si crees que los Warren realmente se enfrentaron a innumerables amenazas sobrenaturales genuinas. Y luego, como se muestra en las películas de forma muy exagerada, a menudo modificando o exagerando los informes ya debatidos, vieron cómo estas cosas impactaban en el mundo físico. Y todo esto sin siquiera entrar en las inquietantes acusaciones de Judith Penny sobre la pareja. Sea cual sea la verdad, y lo que se piense de los verdaderos Warren, las versiones cinematográficas de Ed y Lorraine que aparecen en estas películas siguen siendo cautivadoras, aunque probablemente sea mejor tratarlos simplemente como personajes cinematográficos que existen de forma bastante independiente de lo que realmente ocurrió. Hay algo en Wilson y Farmiga juntos, y en cómo retratan no solo la convicción de Ed y Lorraine por su causa, sino también su continua y apasionada adoración mutua que los convierte en un gran dúo cinematográfico. Son a la vez peculiares y entrañables de una manera que se siente única, y ambos tienen una química genial y poco convencional que ha hecho que sea divertido verlos aventurarse en cada una de estas historias espeluznantes. Todo esto se mantiene en esta nueva película, lo que hace que sea una lástima que Last Rites no les ofrezca una mejor despedida. El texto inicial de la película, al igual que sus trailers, nos muestra cómo estamos a punto de presenciar el último caso de los Warren y cómo, tras un suceso tan monumental, entenderíamos por qué sería el último. Pero lo que ocurre no está a la altura de las expectativas, sobre todo porque involucra a Ed y Lorraine, en el caso en una etapa tan tardía. Llegados a ese punto, es difícil sentir una conexión personal entre ellos y lo que ocurre, independientemente de la historia que nos cuenten. También hay un diálogo inquietante sobre lo que realmente podría estar sucediendo y lo que hay detrás, que resulta intrigante y se percibe como de suma importancia, pero sin una conclusión real.
Puede que las películas del Conjuro hayan terminado, pero es dudoso que el universo del Conjuro haya terminado. Después de todo, Últimos Ritos es la cuarta aventura cinematográfica de Ed y Lorraine, pero es la 9ª o 10ª película de la franquicia más grande, dependiendo de si se considera La Maldición de la Llorna como una parte verdadera de la serie, y es difícil creer que el estudio simplemente detenga un éxito tan continuo por completo. Pero Ed y Lorraine han sido su centro desde el principio, y hay algo conmovedor en verlos tener un final que el epílogo de la película aprovecha brevemente. Aún así, a pesar de varias escenas espeluznantes que proporcionan una sacudida adecuada del Conjuro, cuando se trata de darles un caso final convincente, Últimos Ritos, en última instancia, se siente deficiente. Es difícil creer que una franquicia tan lucrativa como The Conjuring, con sus diversos spin-offs, sea seria cuando anuncia su última entrega, Last Rites, como la aventura final de sus dos héroes fundadores, los parapsicólogos casados Lorraine y Ed Warren, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Al menos, la película es consciente de nuestro escepticismo y sugiere una forma de seguir adelante sin que parezca que han incumplido su palabra. Esta es una versión sigilosa de una supuesta secuela heredada que establece nuevos personajes a los que se puede pasar la antorcha narrativa. A saber, la hija sobrenaturalmente sintonizada de la pareja, Judy, Mia Tomlinson, y su nuevo novio Tony Spera, Ben Hardy, que conoce a la gente por primera vez cuando comienza la historia. Todos se ven envueltos en la investigación de un suceso fantasmal en la Pensilvania industrial que involucra múltiples posesiones de objetos, múltiples apariciones y, en este relato ficticio, de todos modos, una conexión con los primeros días de la pareja. La película comienza con un flashback a 1964. Ed y Lorraine investigan un caso relacionado con un espejo embrujado que desencadena el parto de Lorraine y los sumerge en un torbellino de horror sobrenatural que casi les hace perder a Judy de bebé. El espectador astuto sabe que no habría razón para retroceder en la trama y no resolverlo más adelante, así que esperamos pacientemente el momento de descubrir cómo exactamente se desarrollará en la actualidad. Y así es, y de una manera que amplifica el ya gran cariño de los fans por el dúo protagonista, completa las personalidades de sus sucesores y podría hacernos pensar en las películas de Destino Final, donde cada trama trata sobre cómo no se puede engañar a la muerte porque siempre viene a cobrar lo que se debe. Esta película se ambienta más tarde que cualquier otra en la línea temporal, en 1986. Se centra en un caso que surgió después de que los Warren se retiraran oficialmente de las investigaciones in situ, principalmente porque a Ed le diagnosticaron problemas cardíacos, una seria desventaja en un trabajo donde fantasmas y demonios aparecen constantemente, gritando, lanzando cosas e intentando poseerte y empujarte por las escaleras. Los warrenólogos sabrán que el verdadero Ed Warren sí tenía una afección cardíaca, lo que influyó en el semi-retraimiento de la pareja del negocio, y que eso terminó matando a Ed, y que Tony terminó, en cierto modo, tomando las riendas del negocio familiar, incluyendo la habitación de los Warren, llena de objetos malditos recolectados en el curso de su trabajo. Todo eso se aborda en esta película, aunque no de forma directa, no hay spoilers, así que tranquilos. Ni siquiera entraremos en los detalles de la trama ni en su conexión con el pasado, ya que la investigación actual es bastante superficial comparada con otras de la serie. Salvo una de las dos hijas adolescentes de la familia embrujada, nadie más en la casa se desarrolla con tanto detalle, y mucho menos con el personaje de Lili Taylor en la serie original. No, la historia principal gira en torno a Ed, Lorraine, Judy y Tony, y los detalles domésticos de sus vidas, mientras un forastero intenta, con buen humor, unirse a un trío muy unido de personas especiales. Judy tiene el don de su madre y a veces lo ve como una maldición. Ama a sus padres, pero le gustaría tener algo parecido a una vida normal, sea lo que sea que eso signifique, aunque por supuesto, al final ha aceptado sus talentos y ha unido fuerzas con sus padres y su futuro esposo para derrotar a las fuerzas del mal. Tony, mientras tanto, tiene que demostrar su valía a lo largo de la película, principalmente a Ed, una persona inteligente y sensible que, sin embargo,
posee los valores estoicos del tipo duro tan comunes en los hombres de su generación. Un cuadro de John Wayne cuelga en la pared de una de las localizaciones clave de la película. Nunca cobra vida, gracias a Dios, aunque Mel Brooks habría ido allí. Pero, en cierto sentido, esto acecha a la película porque es un recordatorio constante de la imagen de masculinidad que Ed nunca puede rechazar por completo, aunque es demasiado amable y sensible para encarnarla plenamente. Michael Chávez, quien dirigió 3 entregas anteriores de la franquicia, está detrás de la cámara y es divertido ver los cambios visuales con respecto a la época de James Wan. La mayor parte de la película está filmada cámara en mano, con planos de enfoque superficiales, lo que le da un aire más ochentero y le da un toque de cine casero, incluso en los momentos más aterradores. El director de fotografía Eli Bourne, un nombre al que vale la pena seguir de cerca, también hace un uso magnífico de cintas de vídeo domésticas de baja resolución de los años 80 y dispositivos de vigilancia, lo que ayuda al director a ocultar imágenes horribles en composiciones aparentemente mundanas y a revelarlas solo cuando un personaje empieza a observarlas. Las extraordinarias actuaciones de Farmiga y Wilson han sido el punto fuerte desde el principio, y el aspecto que distingue a esta franquicia de tantas otras en el género del terror. Farmiga es la principal atracción. Posee un talento impecable y lo aplica en cada proyecto, incluso cuando está atrapada en un papel con poca historia. Pero también irradia una fuerza vital tan específica e intensa que te lo crees cuando interpreta a un personaje que ve, siente y comprende más que casi cualquier otra persona. Es el tipo de actriz para la que, en su época, Ingmar Bergman habría escrito papeles. Wilson es igual de impresionante, aunque con un tono más delicado. Ed es el doctor, Watson para el Sherlock Holmes de su esposa, lo que no significa que sea su cuidador y su caja de resonancia, aunque lo es, al igual que Lorraine lo es para él, sino que aporta unas habilidades diferentes pero complementarias al trabajo. El verdadero Warren era el único no católico autorizado por la Iglesia para realizar exorcismos, y una resiliencia física que resulta muy útil cuando las amenazas implícitas se convierten en acciones violentas. Se puede sentir el amor entre los personajes, que se ha entrelazado a lo largo de los años con el evidente respeto de los actores por las dotes de cada uno. Esta no es una de las mejores películas de Conjuring de todos los tiempos en términos de elementos sobrenaturales. Ed y Lorraine ni siquiera ponen un pie en el espacio embrujado de esta película hasta la mitad de la historia, casi como el sacerdote de Max von Sydow solo aparece en El Exorcista original después de que se hayan agotado todas las demás opciones posibles. Pero una vez que están dentro, están realmente dentro. El clímax de Last Rites es tan tenso e inquietante como quiera ser, pero también es cálido e inspirador, porque a diferencia de muchas películas que venden la idea de que las familias son más fuertes cuando todos trabajan juntos, esta cree totalmente en ello y lo vende con toda la habilidad y emoción que puede reunir. La serie de El Conjuro de James Wan ha persistido como una especie de contradicción. Su inmenso tamaño, 10 películas en total si se incluye La Maldición de la Llorona de 2019, que parece ser un asunto menor de debate intrascendente, contradice una serie que, a diferencia de franquicias igualmente grandes como Marvel o DC, realmente triunfa como reflexiones íntimas sobre la fe y la familia. No es difícil ver por qué las películas del Conjuro en particular han sido tan populares. Son historias católicas en las que personas fundamentalmente buenas se ven desafiadas a mantener sus almas intactas en un mundo donde Dios y el diablo no son abstracciones, sino fuerzas reales en nuestro mundo material. A pesar de los juguetes espeluznantes, las muñecas malditas y las bestias con cuernos, El Conjuro trata, con cierta cursilería, del poder del amor para alejar el espectro del mal. Y un símbolo de ese poder siempre han sido Ed y Lorraine Warren, Patrick Wilson y Vera Farmiga, respectivamente. Si bien los Warren de la vida real eran sin duda charlatanes y charlatanes, los de la ficción son una pareja sumamente entrañable, cuyo amor mutuo es mucho más firme que el velo entre los vivos y los muertos. Para los fans de la serie, el guión inicial de Last Rites resulta, a primera vista, bastante escalofriante. La cuarta película promete una historia tan devastadora para la vida de los Warren
que se ven obligados a alejarse del foco de atención, poniendo fin a sus carreras, dado que los Warren en la vida real vivieron hasta bien entrada la vejez y que su hija Judy Spera ahora dirige su propia empresa de investigación paranormal, y además que la película se ha promocionado ampliamente como la última película de los Warren ficticios, el guión resulta, en el mejor de los casos, un poco tibio. A pesar de una promesa inicial algo falsa, Last Rites es apropiadamente aterradora, mucho más exitosa en una base de susto por susto que la segunda o tercera película, y un regreso realmente espumoso a los placeres estéticos del primer Conjuring The One. Los guionistas Ian B. Goldberg, Richard Nang y David Leslie Johnson McGoldrick nos devuelven inteligentemente a la cuestión de la viabilidad de los Warren como unidad familiar, preguntando por primera vez en la franquicia cuál podría ser el costo psicológico no solo para Ed y Lorraine, sino también para su hija Judy, Mia Tomlinson. Después de todo, esta es una vida dedicada a tratar íntimamente con los fantasmas, demonios y espíritus asesinos. La película comienza la noche del nacimiento de Judy, en 1964, cuando los jóvenes Ed y Lorraine, Orion Smith y Madison Lawlor, respectivamente, se libran de un posible exorcismo de un extraño espejo de gran tamaño, corren al hospital y reviven a Judy muerta mediante el poder de la oración. La escena plantea la difícil posibilidad de que su hija esté maldita, o peor aún, que Lorraine haya ofrecido el alma de Judy al diablo a cambio de una larga vida. Durante gran parte de la película, esa atractiva idea sustenta la trama principal como una bomba de relojería. El director Michael Chaves, de forma mucho más acertada y conmovedora que en sus anteriores trabajos para la franquicia, construye una tensión intensa mediante presagios efectivos y con varias complejas máquinas de Rube Goldberg. Last Rites se basa en la supuesta aparición fantasmal de la casa de la familia Smurf en West Pittston, Pensilvania, entre 1974 y 1989, una aparición que desencadenó un revuelo mediático y un libro coescrito por los Warren. Mientras la pareja investiga la posible posesión, también se preparan para dar la bienvenida a Tony, Ben Hardy, el prometido de Judy, a la familia. Como en cualquier otra película de El Conjuro, los detalles del por qué son menos importantes que la mecánica misma del fantasma, y Chaves y compañía prescinden de la labor investigadora que dificultó "El diablo me obligó a hacerlo", en favor de una serie de escenas realmente espeluznantes. También vinculan de forma importante las propias experiencias de los Warren con las de la familia Smurf, lo que le da a este capítulo una sensación más personal y sin duda devastadora que las anteriores. En una serie admirablemente seria, Last Rites se lleva fácilmente la palma como el capítulo más sano del grupo, con su insistencia en Dios y la fe tambaleándose hacia la propaganda religiosa. Pero el enfoque es indudablemente efectivo, con un clímax que es tan aterrador como emocionalmente resonante. De una manera que no siempre ha sido cierta en The Conjuring, muchos de los momentos más aterradores de la película están ligados a la perfección a los riesgos emocionales de los personajes. Una escena en la que Judy es perseguida por una presencia fantasmal mientras se prueba vestidos de novia frente a un espejo infinito es uno de los sustos más impresionantes de la franquicia, y digamos que hay otra escena exquisitamente discordante con un personaje recurrente más adelante en la película que es una manipulación magistral. Todos estos momentos culminan en una pregunta que ha estado presente en las 10 películas del universo extendido. ¿Es mejor ahuyentar los fantasmas del pasado con pura fuerza de voluntad o enfrentarlos sin miedo? Para Ed, Lorraine y, quizás especialmente para Judy, es una pregunta que los perseguirá en la siguiente etapa de la vida, o más allá del falso reflejo del espejo, hacia la trampa mortal del país desconocido.